Listo. Bien, entonces vamos a continuar la clase donde nos quedamos o tienen alguna duda que quieran que resolvamos. No, por el momento no hay dudas con las tareas ni el problema. Yo sí tengo una duda, pero ¿De cuál será? es como el problemario que no he podido hacer. Ajá, ¿cuál problema sería? Bueno, lo he intentado hacer, pero no me sale. Es el 1.14. 1.14. Bien, entonces, ¿es este el de la placa? Sí. Ajá, mira, ese problema, la dificultad que tiene principalmente es de visualizar. Hay que visualizar dónde es el área que vas a cortar. No sé si ya checaste tú cómo sería esto en 3 dimensiones. Según yo sí. Como. Ajá, así. Entonces tendríamos nosotros un punzón de esta manera, ¿vale? Y qué tipo de agujero haría en la placa. Y el agujero en la placa pues tendría más o menos la misma forma. Sí. Pero sería algo así. Sí. Entonces, el área donde es el esfuerzo es en todo el área alrededor del. Es todo esto que estoy punteando. Todo esto sería lo que estaría cortando de material. Y en la fórmula ese es el área que. Ese es el área que tú usarías. Sería el área de este cintillo, que se calcula como el perímetro por la altura del espesor de la placa. El perímetro, ¿verdad? Sí, el perímetro del círculo. Entonces, ya sé por qué. Yo estaba haciendo el diámetro. Buenas. El diámetro por la altura. Ajá, no, Es el perímetro, ¿verdad? es el perímetro. Sí. Creí que me iba a dar refresco. ¿Mande? Creí que me iba a dar refresco. Pues hay que darla porque aunque no vengan, pues se da en línea. Bueno, se les va a grabar. Se le va a... Y aparte, a ninguno de nosotros nos avisaron que no iba a haber clase. De hecho, por eso llegué ahorita. Ajá. Si es que alcanzo. Sí, está bien, adelante. Entonces, ese es el principal detalle con este problema, identificar el área de corte. Sí, ya lo había identificado, solo porque yo estaba haciendo el diámetro y es el perímetro. Ujú. Es el diámetro, el perímetro por altura. Sí, si fuera diámetro por área, estarías calculando este rectangulito de aquí nada más. Así. Ese generalmente lo calculas, pero en esfuerzos de aplastamiento sobre pernos. Cuando te preguntan cuál es el esfuerzo de aplastamiento sobre un perno, ahí sí es esa área rectangular. Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues vamos a continuar con el que estábamos haciendo. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No hay más dudas? De esos no. No, es que esa es una duda propia de ellos. ¿Ya tiene fecha estimada para examen? Pues yo diría que esta semana la otra. Ese sería el estimado. Entonces estábamos haciendo el 1.34, que es el de esta placa de aluminio con latón y acero. ¿Sale? Voy a poner el paint de la sesión. Es este. Ah, no, este no lo guardamos, como para qué. Ay, caray. Ya no me dejó. A ver, abrir. Ahí está. Listo. Entonces, la semana pasada estábamos revisando la suposición de si el aluminio tocaba o no tocaba al acero y al latón. Se supuso que no los tocaba, por lo que solamente se modeló el aluminio y se determinó que esto era falso.
Por lo tanto, todo lo que está aquí no nos sirve más que para decir que sí se tocan. Teniendo eso en cuenta, dijimos, bueno, si se tocan, vamos a ver qué están haciendo para tocarse. Al estirar el aluminio, este va a ser el delta L del aluminio y vamos a tener los delta L del acero y del latón en compresión. Muy bien. Entonces, de este dibujo, nosotros sacamos, les decía, relaciones de deformación. También se llaman ecuaciones de compatibilidad en deformaciones. Es lo mismo. La idea es que estas relaciones me van a ayudar a resolver el problema que yo tengo de fuerzas acá. ¿Sale? Recordemos otra vez que la vez pasada llegamos a la conclusión de que sí se tocan. ¿Sale? Y eso es lo más importante, que sí se tocan. Por lo que este dibujo que está aquí no es totalmente correcto ya para nosotros, porque en este dibujo no se están tocando. ¿Sale? Entonces voy a rehacer este dibujo, pero que sí se toquen. Eso lo voy a hacer copiando el que tengo acá. Vamos a pegarlo acá. Ay, caray. Vamos a ver. Ahí tengo el dibujo. Ese es el antes de que se deforme el material, que sería como este de al lado de rectangulitos. Y ahora lo ponemos aquí. Les voy a quitar las medidas, aunque ustedes ya las tienen, para que no nos distraigan tanto esas medidas, ¿sí? Entonces, vamos a estirar el aluminio, pero quedamos que el acero y el latón se tienen que comprimir. De manera exagerada, yo voy a mover este hacia acá. Ahí se nota que están más chiquitos, comprimidos. Y de la misma forma exagerada voy a estirar el aluminio. Pero la condición es que sí se están tocando. ¿Sale? Entonces, como sí se están tocando, cuando yo haga mi diagrama de cuerpo libre o mis cortes de sección, no será sobre este, sino sobre este, donde ya se están tocando. ¿Queda claro? Muy bien. También habíamos visto en algún problema pasado de vigas, bueno, más bien de estructuras. ¿Recuerdan el problema este problemita de estructuras? Que yo les decía, ¿cuándo se hace un buen corte? ¿Cuándo realmente estamos haciendo un buen corte en un material? Cuando le podemos desprender una parte, ¿verdad? Si no se la puedo desprender, no lo estoy cortando completamente, me falta. Entonces, decíamos, por ejemplo, si yo corto aquí, no me lo puedo llevar. O si corto aquí, tampoco me puedo llevar nada. Todavía no está bien cortado. Entonces, vamos a tener eso en cuenta cuando cortemos en este, porque el acero, el latón y el aluminio ya están unidos, ya están interactuando. Entonces, si yo hago un corte aquí sobre el acero, tal vez no esté bien si no me puedo llevar la parte de acero conmigo. ¿Sale? Entonces, consideren ustedes para esto que latón, acero y aluminio ya son, como quien dice, una pieza. Están soldados, si ustedes quieren, ¿verdad? Están unidos. Entonces vamos a hacer nuestros diagramas según lo que nos pregunta el problema. El problema nos pregunta, determine
el esfuerzo axial en el acero. ¿Sale? Si nuestra conclusión anterior hubiera sido cierta, pues el acero tendría esfuerzo cero, porque no tendría ninguna interacción. Pero en este caso sabemos que sí se tocan, entonces hay que calcular el esfuerzo en el acero. La pregunta sería, primero, ¿cómo se calcula un esfuerzo axial? ¿Cuál es la fórmula? Ajá, muy bien. Entonces sigma es igual a fuerza sobre área. Y si quiero calcular el esfuerzo en el acero, ¿cómo me dirían esa fórmula? Sigma del acero, ajá. ¿A la fuerza de quién? A ver, estoy calculando en el acero. No. Fuerza del acero, ¿sale? No del aluminio, no la fuerza P, ¿sale? Recuerden, la fórmula dice sigma es igual a P sobre A, pero siempre usamos aquí, ¿qué tipo de fuerza? Fuerzas internas, ¿sale? Si yo quiero calcular el esfuerzo del acero, tiene que ser la fuerza en el interior del acero. Si quiero calcular la fuerza en el aluminio, será la fuerza en el interior del aluminio, ¿sale? Nunca las externas y siempre la que estoy considerando según lo que me preguntan. Entonces, vuelvo a repetir, si es el esfuerzo en el acero, ¿qué fuerza debe ir aquí? Fuerza interna del acero, así es. Sí, aquí dice nada más fuerza del acero, pero ustedes ya deben de saber que es la fuerza en el interior del acero. Y para que sea fuerza en el interior, necesito hacer un corte de sección, ¿verdad? Entonces, fuerza del acero entre área del acero. Y eso me indica que debo de hacer un corte en el acero. Ahora, les comentaba que yo puedo hacer un corte aquí, pero no me puedo llevar este pedazo de acero a mi casa hasta que quite la pared, ¿verdad? Bueno, puedo quitar la pared, pero en su lugar, ¿qué va a aparecer? Si quito la pared, va a aparecer la reacción de la pared, ¿verdad? ¿Y conozco esa reacción de la pared? No. Entonces, aunque yo podría hacer este corte y llevarme este pedacito, no lo puedo resolver porque no sé qué reacción hay en la pared. De hecho, ese corte me serviría solo para eso, para calcular la reacción de la pared en esa parte. ¿Sale? No me sirve ese corte ahorita. Ahora, si le corto aquí, no me puedo llevar el resto. Tenemos que cortar también el latón, ¿verdad? Y a lo mejor quitar la reacción de acá de esta otra pared. Pero aquí proponemos, bueno, eso viene en la solución del problema, un corte doble. Si yo corto aquí tanto acero como latón y corto aquí tanto todo el aluminio, entonces ya me puedo llevar esta parte central conmigo. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda sobre este corte? ¿O por qué se va a dar de esta manera? Entonces procedemos a dibujar ese corte por separado. Recuerden que si las fuerzas estaban dentro del corte, también las tenemos que incluir, todas las que estaban originalmente. Entonces, vamos a tener aquí esto. Ese es el corte de sección que necesitamos. Nada más que le falta algo. ¿Qué le ponemos?
fuerza. Siempre que corto, tengo que poner las fuerzas internas de lo que corté. ¿Sale? Como comentario, por ejemplo, en algún examen les puede salir lo que es una columna, por ejemplo, de estas de concreto con varillas, ¿verdad? Si yo corto una columna de concreto con 4 varillas, bueno, pues si corto 4 varillas, tengo que poner una fuerza por cada varilla. Si corto el concreto, tengo que poner la fuerza del concreto, es decir, de cada cosa que corto, poner su fuerza. Ya en un dado caso, pueden ustedes juntar todas las varillas con una sola área equivalente, con una sola fuerza equivalente, o manejarlas por separado, pero eso ya es aparte. ¿Vale? Por lo pronto, si aprendamos que todo lo que yo corte es una fuerza interna por cada cosa que corto. Entonces, estoy cortando latón, acero y aluminio. Tienen que aparecer las fuerzas internas de cada uno. ¿Les parece bien si las pongo así? Entonces las estoy suponiendo a tensión o a compresión cuando las dibujo así. Ajá, así es, las estoy suponiendo a tensión. Y decíamos, a la fuerza interna del aluminio le llamo F del aluminio, a la fuerza interna del latón le llamo F del latón, a la fuerza interna del acero le llamo F del acero. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Pues entonces... ¿Perdón? Ah. No se preocupen. Es normal que haya confusión por algunos detalles que hay aquí. Tal vez tú te refieras a que estos se supone que están en compresión. Iba a decir que la fuerza era la misma, pero no, porque eso es... Esto es tensión y esto es compresión. Muy bien. Aquí vamos a jugar con las matemáticas. ¿Sale? En realidad es compresión. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando yo digo que estos están a tensión? ¿Qué va a pasar con sus valores? Va a ser positivo. En compresión es negativo. No, por eso. Eso debe Pero ser. más que nada, si yo supongo que van hacia afuera y en realidad deberían ir hacia adentro, ¿quién me va a decir eso? Muy propiamente, ¿quién? El sentido que le demos a... No el sentido, el signo. ¿Sale? Entonces, va así. En realidad deben ir hacia adentro. Si yo las supongo hacia afuera, me van a salir o me tienen que salir negativas. Porque el signo negativo me va a decir, hey, te estás equivocando, van para el otro lado. ¿Sale? Entonces, si yo las supongo hacia afuera, van a salir negativas. Y por lo tanto, todo donde se calculen tendrá ese negativo allí. Ahora, ¿qué pasa si las supongo hacia donde deben ir realmente? Es decir, hacia adentro. Pues que sus valores van a estar correctos. Y por lo tanto, sus valores serán positivos. ¿Sale? ¿Sí nos queda clara esa parte? Sí. Bueno. Entonces, si yo lo supongo hacia afuera, ya sé que van a salir negativos. Pero ese signo menos a veces me ayuda en las ecuaciones, porque si yo digo sigma igual a fuerza sobre área, ¿qué pasa cuando la fuerza es negativa? Pues que sigma igual a fuerza negativa sobre área me da negativo. Y ya automáticamente me está marcando que es un esfuerzo de compresión. ¿Sale? Si yo por el contrario dibujo esta hacia adentro, la fuerza es positiva.
Y sigma igual a fuerza sobre área me va a dar positivo. ¿Quién le va a tener que decir que es de compresión? Yo. Por separado le tengo que decir, ¿sabes qué? Pero es de compresión, aunque aquí de positivo yo sé que es compresión. ¿Sale? Entonces, unas por otras. ¿Ustedes cómo piensan que sería mejor? ¿Lo manejamos así? ¿O de una vez cambio los sentidos para que las fuerzas salgan positivas? Pero yo me tengo que acordar más adelante de que el esfuerzo es negativo. ¿Así está bien? Sí, así que Bueno, salga. entonces, si quieren pónganle la nota. Se suponen a tensión, pero son a compresión, por lo tanto saldrán negativas esta y esta. ¿Sí? Esas se suponen a tensión, pero en realidad es compresión. Deben de salir negativas. El caso de la fuerza del aluminio está bien. La fuerza del aluminio se supone hacia afuera, tensión, y el aluminio está a tensión. Esa va a salir positiva. Entonces, si lo dejamos así, nada más es recordar que lo que involucra estas fuerzas tiene un signo menos. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a calcular las fuerzas. Yo ya conozco la fuerza P. El problema dice que P vale 15 kip. Entonces, ¿cuántas incógnitas hay aquí en este corte? Hay 3 incógnitas. ¿Qué ecuaciones de Newton podemos usar aquí? Sumatoria de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X. Y nada más. Porque para calcular suma de momentos nos faltan distancias. No hay distancias aquí. Y además, en alguna parte por arriba en el texto dice que se desprecien las rotaciones. Eso de despreciar las rotaciones también nos limita en el cálculo de los momentos. ¿Sale? Entonces, no podemos usar más que suma de fuerzas en X, una ecuación. ¿Y cuántas incógnitas son? Entonces, si tenemos una ecuación y tenemos 3 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones nos faltan? Nos faltan 2 ecuaciones, ¿verdad? ¿Y de dónde vamos a sacar esas ecuaciones? De aquí, de los desplazamientos. ¿Sale? De hecho, una ecuación ya la tenemos. Ustedes mismos la dedujeron cuando les pregunté cómo eran los desplazamientos del latón y del acero. Sí, ese es evidente. Dijeron, delta L del acero es lo mismo que delta L del latón. Ambos se comprimen lo mismo. Esa ya es una ecuación. Nos falta otra ecuación aquí. ¿Hay alguna otra relación que vean aquí? Por cierto, esta distancia vale 0.02. Es pura geometría, ¿eh? ¿Hay alguna relación entre estas y estos datos de acá? Los dos se desplazan lo mismo. No. El latón y el acero se desplazan lo mismo. Pero ¿qué pasa con el aluminio? ¿Mande? No, el aluminio no se desplaza lo mismo que estos. Mira, estos dos se desplazan de aquí a aquí El aluminio se desplaza. y el aluminio se desplaza desde aquí hasta acá. Lo mismo que esos más el 0.02. A ver, déjalo anoto. A ver si estamos de acuerdo todos. El aluminio se desplaza
lo mismo que cualquiera de estos dos. ¿Puedo anotar el latón o el acero? ¿Cuál anoto? Más el 0.02 pulgadas. El acero más 0.02 pulgadas. ¿Cómo ven? ¿Sí será esta la otra ecuación que necesito? El aluminio se desplaza esto más esto. Pues sí, eso es. ¿Sale? Ahora, yo aquí los delta L los apunté con L minúscula. Espero que no haya problema con eso. Ya saben que en la fórmula usamos delta L mayúscula. ¿Sale? Pero es lo mismo. Entonces, tenemos dos ecuaciones en deformación, dos relaciones geométricas entre las deformaciones. ¿Sí? Solo que hay un pequeño detallito aquí con las fórmulas. Las fórmulas deberían decir así. ¿Qué le acabo de agregar? Valor absoluto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son distancias nada más. No son ni positivas ni negativas para mí, simplemente son distancias. Entonces, por eso les pongo el valor absoluto, porque son no dirigidas. Vamos a tener en cuenta que el delta L del aluminio es positivo. Pero ¿cómo es el delta L del acero? Negativo. Por eso le pongo el valor absoluto. ¿Sale? Porque en realidad es lo que recorre el acero, pero ya en absoluto, más 0.02. ¿Sale? Y allí es donde a veces está el problema, sobre todo porque no siempre sabemos cómo manejar compresiones y números negativos dentro de un valor absoluto. ¿Sale? No es muy complicado, déjenme les digo cómo está la cosa. Si yo tengo que delta L es igual a P por L sobre AE, si digo que P es positivo, ¿cómo será esta cantidad? La longitud siempre es positiva, el área siempre es positiva y el módulo de elasticidad siempre es positivo. Entonces, ¿qué pasa si P es positiva? Va a ser positivo el resultado. ¿Sale? Mismo caso, si P fuera negativa, el delta L ya te marca negativo. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo cuando marcamos estos acá. ¿Recuerdan? Dijimos que estas fuerzas yo las supongo hacia afuera como si fuera tensión, pero sabemos que en realidad es compresión. Por lo tanto, llevan un signo menos ahí guardado. ¿Sale? Entonces, si yo calculara el delta L con alguna de estas fuerzas, es decir, el delta L del latón o el delta L del acero, sería negativo, porque la fuerza del acero y la del latón dije que tienen que salir negativas. ¿Sale? Entonces, ahí yo ya sabría que esto es negativo y que por estar en valor absoluto, ¿qué le tengo que hacer? Hacerlo positivo. ¿Sale? Si yo tengo un menos 7, ¿cómo lo hacen positivo? Cambiar el signo, pero cambiar el signo significa multiplicar por menos, ¿verdad? Ahora, si yo tuviera un más 8 y le aplico valor absoluto, ¿qué tendría que hacerle? ¿No? Nada. O sea, ¿cuál es el valor absoluto de 15? ¿Cuál es el valor absoluto de 13? ¿Le hicieron algo? No, no le hicieron nada. ¿Sale? Es el mismo número. Ahora, si yo digo, ¿cuál es el valor absoluto de menos 7? Ah, dices, es menos por menos 7 más 7, ¿verdad? Solo lo multiplicas por menos cuando es negativo.
Y bueno, a ver si queda un poquito claro lo siguiente. Pero si yo tengo esto, delta L del aluminio igual a delta L del acero, valor absoluto, más 0.02, vamos a tener que, ¿cómo es el delta L del aluminio? ¿Qué le está pasando al aluminio? Como está en tensión, se expande. El aluminio se está estirando, ¿cierto? Si lo recuerdan, estaba aquí y ahora está hasta acá. Se estiró, ¿sale? Se estiró hasta acá. Entonces, ¿cómo es el delta L del aluminio? Positivo. Positivo. Si algo es positivo, ¿qué le hace el valor absoluto a algo positivo? Nada. Entonces simplemente queda delta L del aluminio. Pero el delta L del acero era de compresión. Es negativo. ¿Qué le hace el valor absoluto a un número negativo? Hace positivo. ¿Y cómo lo hace positivo? Quitando el signo. Pero aquí no hay ningún signo. ¿Cómo le hago? Multiplicando por menos. Ah, multiplicando por menos. Es decir, cambiándole el signo. Si tenía un signo más, le pongo un signo menos, ¿verdad? Ahí está. Creo que quedó un poco fea la letra, lo voy a volver a escribir. Pero si es positivo, no es positivo igual. No, es que mira, delta L del aluminio es como si yo dijera X, ¿sale? Yo te digo, X es menor que 0. ¿Cómo hago que sea positiva? ¿Qué dijimos? Si es negativa, ¿cómo hago que sea positiva? Se multiplica por menos. Y entonces tú dices, menos X es mayor que 0. Por ejemplo. Puedes sacarle el cuadrado y sacarle la raíz después. No, Es mucha lata. no, es que esa es una explicación media extraña de la gente para explicar lo que hace un valor absoluto. ¿Sí? Aquí la idea es que el valor absoluto es simplemente sin signo o con signo positivo, vamos. Entonces, cuando tú haces raíz cuadrada del cuadrado, es para hacer una deducción matemática o cosas así, pero ya en la práctica nunca haces eso. Es decir, si yo te digo, calcula valor absoluto de menos 575, ¿cuál es? 575. ¿Lo elevaste al cuadrado o le sacaste raíz? No, en la práctica nada más. En la práctica nomás le cambias el signo. ¿Sí? O sea, la práctica es tan fácil como esto. Es negativo, le cambio el signo. Es positivo, lo dejo igual. Esa es la práctica. ¿Sale? De hecho, el valor absoluto, si tú lo buscas en algunos libros, dice así. Valor absoluto de X es X si X es mayor que 0 o menos X si X es menor que 0. Así lo vas a encontrar en algunos libros, tal vez no muy nuevos, tal vez libros más viejitos. Pero esta es la definición original de valor absoluto. La definición original es, si es menor que 0, cámbiale el signo. ¿Cómo? Multiplicando por menos. Si es mayor que 0, es igual, no le haces nada. ¿Sale? Esa es la definición original. Entonces, eso de sacar raíces es una explicación, bueno, raíces de cuadrados, ¿verdad? Es una explicación para la gente que no entiende qué hacer, por ejemplo, en un programa computacional. Pero lo más eficiente no es elevar al cuadrado ni sacar raíces. Lo más eficiente ¿es menor que 0? Sí.
cámbiale el signo. Se acabó. Y ya tienes valor absoluto. ¿Sale? Vamos al simulacro. Vamos a pausar la grabación. Listo. Bien, entonces vamos a continuar. Decíamos pues que el delta L del aluminio es positivo porque se estira. Por lo tanto, el valor absoluto no le hace nada, queda exactamente igual. Ahora, si el delta L del acero yo lo espero con signo negativo, entonces le voy a cambiar el signo, le voy a agregar un menos, ¿verdad? Menos delta L del acero más 0.02 pulgadas. Y tal vez esta es de las cosas un poquito más difíciles de este tipo de ecuaciones. Entonces ahí cuando vamos a sustituir el delta L del acero, se va a hacer positivo porque se va a multiplicar con ese menos. Así es. Tú supón que aquí nos dice delta L del acero. Supón que estas 4 letras son menos 5. Aquí diría menos 5. ¿Verdad? Es algo un poquito abstracto en este sentido porque no le estamos sustituyendo el dato, pero ya le estamos dando de antemano esa propiedad. Esa cantidad me va a dar negativa. Ahora, eso es cierto si este es tu diagrama. Porque si este es tu diagrama, quedamos que estas dos fuerzas van a ser negativas. Y entonces cuando tú calcules el esfuerzo, fuerza sobre área te va a dar negativo. O cuando calcules delta L, fuerza por L entre A por E te va a dar negativo. ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si estas fuerzas las hubieran echado hacia adentro? Me saldrían positivas. Y aquí no tendría que cambiarle el signo, porque esta cantidad por sí sola sale positiva. ¿Sabes? Eso es una propiedad que le está dando el signo menos, que viene desde acá. Entonces, todo esto que yo estoy explicando aplica para este diagrama. Si tú le cambias a las fuerzas del latón y del acero hacia adentro, ya debería seguir siendo positivo. ¿Sale? Sí, es una cosa que a veces nos cuesta trabajo, pero así es como son las propiedades de esto. ¿Sale? Sí, es muy abstracto con el signo menos, pero tengan en cuenta, yo estoy dejando que el signo menos sea el que me explique las cosas, suponiendo que esto es todo positivo. Si no quiero que el signo menos me explique las cosas, entonces yo las pongo hacia donde deben ser. Pero ningún signo me va a explicar qué está pasando. ¿Sale? Entonces, eso es lo que sucede. No sé si hasta aquí haya alguna duda o quieran otra explicación, porque la ecuación sería esta. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, esa ecuación, entonces así quedaría sin los valores de absoluto. Porque acá, como ustedes la dedujeron, pues era sin las barritas y quedaba bien. Pero como distancias medidas sobre dibujos, precisamente. ¿Sale? Sin embargo, ya como ecuaciones de cantidades que pueden tener el valor que sea, sí tenemos que manejarlo así. Y es donde a veces tienen este cambio de signo. O sea, si tú lo haces sin valor absoluto, te va a faltar este signo de acá. Y sí es de lo difícil de este tipo de problemas. Sí hay que tenerlo en cuenta, que siempre que hagamos cálculos de compatibilidad,
debemos de considerar que son distancias no dirigidas, valores absolutos. En el caso del delta L del acero igual a delta L del latón, ahí no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque ambos son negativos. O sea, ¿el acero y el latón se deforman lo mismo? Sí, y en el mismo sentido. ¿Sale? Diferente sería que tú dijeras que uno se deforma estirando y el otro comprimiéndose. También sería valores absolutos, ¿verdad? Ahí serían iguales. Bueno, por ejemplo, si tú tuvieras algo así, se me ocurre como esto, que tuvieras aquí una barra y aquí otra barra, ¿verdad? Pero que desde un inicio estuvieran pegadas. Entonces, ¿qué pasa si esta barra se quisiera estirar? ¿Cuánto se estiraría la barra? Se estiraría de aquí a aquí. ¿Y la barra roja cuánto se comprimiría? Lo mismo. Entonces ahí tú dirías, ¿sabes qué? Delta L de 1 es igual al delta L del 2. Sí, pero uno es de tensión y el otro es de compresión. Sería delta L de 1 igual a valor absoluto del delta L de 2. ¿Eh? Algo así, Porque el otro va a ser, ¿verdad? sí se va a quedar. O bueno, valor absoluto al que sea negativo, vamos, ¿verdad? Entonces, ahí es la diferencia. Acá el delta L son de dos que van para el mismo lado, los dos se comprimen. Entonces, si yo le pongo valor absoluto aquí, pues en realidad no le hace nada, porque si los dos son positivos, no les hago nada. Y si los dos son negativos, a los dos los multiplicaría por menos. Me quedaría exactamente eso, lo mismo. ¿Sale? Pero en caso de que sean contrarios, ahí sí habría un signo menos de promedio en alguno de los dos. ¿Cómo ven? Entonces, decíamos, vamos a tener dos ecuaciones, de las cuales la primera va a ser esta, delta L del aluminio igual a menos delta L del acero más 0.02. Y la otra, que dice delta L del acero es igual a delta L del latón. Entonces ya tienes una ecuación que es la sumatoria de fuerzas en X y las dos ecuaciones complementarias que te da la deformación. Con eso ya es posible resolver. ¿Cómo ven? Entonces, hasta aquí dudas, preguntas. No, todo bien. Bueno, entonces voy a mover estas un poquito hacia la derecha para calcular la ecuación que nos falta. Esa sí la calculamos, decíamos, con sumatoria de fuerzas en X, positivo a la derecha, igual a 0. Entonces tenemos menos fuerza del latón, menos fuerza del acero, menos 2 fuerzas P, más la fuerza del aluminio, igual a 0. ¿Sale? Decíamos que P vale 15 kip, pero tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Por lo tanto, esta ecuación, que le voy a llamar la 1, no la puedo resolver todavía. ¿Sí? Tiene demasiadas incógnitas. Podemos intentar trabajar con las otras dos primeras. ¿Sale? Díganme si necesitan que los espere a que apunten algo
o si se me pasó algún detalle. A ver, ahí estamos. Tenemos que usar la otra fórmula, ¿no? La que es cambio de L Ajá, igual a P por L sobre área y muy bien, hay que usar esa. Sí, sí, hay que usarla. calculamos primero la de abajo, ¿no? De la célula. Déjala punto aquí a un lado de esta, ¿sale? Delta L es igual a P por L sobre A por E. Vamos a usar esta, pero recordemos que esta es fórmula de formulario. Entonces hay que adecuarla a cada uno de estos. ¿Dónde sustituirías esta fórmula? En la de abajo, en la Ah, muy bien. Vamos a numerarlas también para poderlas enunciar. Esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3, ¿verdad? Dices que la sustituyamos en la 3. Muy bien, vamos a sustituirla en la 3. Entonces, tenemos aquí delta L de la 0. Apliquemos esta fórmula, pero a la 0. ¿Qué sería? ¿Perdón? Nada más, fíjate. ¿Quién es P? En el formulario, ¿quién debería ser P? No, no. Recuerda, en los formularios dice P sobre A o dice P por L sobre AE, pero no es la fuerza que tú ves en el problema. Recordemos, en resistencia de materiales se calcula todo con las fuerzas internas, ¿sale? Entonces, siempre tiene que ser una fuerza interna. Si no es una fuerza interna, es decir, una que provenga de un corte, no es, ¿sale? Entonces, va de nuevo. ¿Quién tendría que ser esta P si lo estás calculando para el acero? FAC. Muy bien, entonces sería fuerza del acero. Ajá. ¿De quién tendría que ser la longitud? Del acero. ¿De quién tendría que ser el área? Del acero. ¿Y de quién tendría que ser el módulo? Del acero. Así es. ¿Sale? Y lo mismo pasa del lado derecho. Si lo vas a calcular para el latón, ¿cómo diría la fórmula? Fuerza del latón. Fuerza del latón, la longitud del latón. El área del latón. Ajá. Y aquí es donde nos parece un poquito repetitivo, pero lo importante es que aprendamos que si yo voy a calcular en un material, no voy a usar datos que están en otro lado, tienen que estar en ese material, ¿verdad? Entonces, así quedaría la ecuación 3. Quedaría fuerza del acero, longitud del acero, área del acero, módulo del acero, fuerza del latón, longitud del latón, área del latón, E del latón. Ahora, de estas cantidades, la gran mayoría ya las hemos calculado cuando hicimos el inciso que no era. ¿Recuerdan? Que cuando hicimos este inciso calculamos algunas cosas y vimos las tablas de propiedades. Entonces, voy a sustituir en esta fórmula. Como la fuerza del acero no la conozco, pues simplemente la apunto, fuerza del acero. Pero ¿qué longitud tiene la barra de acero? 30 pulgadas, muy bien. Entonces va por 30 pulgadas. El área, esa no sé si ya la calculamos. Si no, léanle, en los datos dice que todas las barras tienen un espesor de media pulgada. 15 pulgadas por barra. No, no, recuerden que es esfuerzo normal, ¿sale? El esfuerzo normal, ¿cómo debe ser la fuerza con respecto del área? Si es esfuerzo normal, ¿cómo debe ser la fuerza con el área?
otra palabra. Perpendicular, ¿sale? Entonces, tú me estás calculando un área así, mira. Tú me estás calculando un área así, de 30 por punto 5. ¿Sí? Pero como es esta área, no es perpendicular a esta fuerza, ¿verdad? Entonces esa no es. Tú la que tienes que calcular es esta. Entonces una pulgada. ¿Cómo sería? 2 por punto 5. Ajá, 2 por punto 5. Muy bien. Pero lo importante es que comprendamos por qué es esta el área que tenemos que usar. Debe que ser perpendicular. Ah, ¿qué tal? Un momento, ahorita te lo firmo. Entonces, aquí ya nada más hay que completarle con los datos que ya tenemos, ¿sale? El módulo del acero creo que lo habíamos dejado en 30 por 10 a la 6. PSI. Y lo del latón tiene la misma longitud 30, tiene la misma área y el módulo es de 15, ¿verdad? Entonces, en lo que yo firmo esto, ustedes vean si pueden simplificar o reducir esa forma. ¿Me prestan una pluma? ¿Nada más es esta hoja? Sí. Que no nos inician las carreras y luego todo. Pues, de hecho, casi todos son números. Debe quedar una relación entre las fuerzas. Fuerza del acero es igual a cuánto de la del latón, o fuerza del latón es igual a cuánto de la del acero. Podemos simplificar un montón de cosas, pero a final de cuentas pues te va a quedar una relación entre las dos fuerzas, ¿verdad? Por ejemplo, este se va con este se va con este se va con este, ¿verdad? Pero díganme finalmente qué ecuación les quedó entre la fuerza del acero y la fuerza del latón. Pues bueno, nada más para ponerlo ahí en el apunte que se ve en el video. Ajá. Sería como la fuerza del acero sobre su módulo. Y eso, bueno, más adelante se simplifica, pero se anota así. Igual a la fuerza del latón sobre su módulo. Bueno. Pero como el módulo es la mitad la del latón, ajá, entonces queda como que la fuerza del acero es 2 veces la fuerza del latón. Muy bien. Fuerza del acero es 2 veces la fuer'za del latón. Eso es lo que nosotros vamos a convenir aquí, y a esta la vamos a llamar la 3', porque viene de la ecuación 3. ¿Sale? Ahora, más adelante vamos a descubrir que en realidad debimos haber despejado la otra, pero vamos a esperar a que veamos por qué, ¿no? Entonces, aquí, si quedó fuerza entre su módulo, fue nada más por una simplificación de que las áreas son iguales, las longitudes son iguales.
en general están actuando todos juntos, área, longitud, módulo, ¿verdad? No es una relación especial que haya entre ellos, simplemente estas barras son del mismo tamaño y por eso salen esas cosas, ¿no? Lo importante es que, bueno, el autor del libro usó valores específicos para que aquí nos diera exacto, ¿sale? Pero de ahí en más es nada más jugar con los números. Entonces ya tenemos la ecuación 3 un poco mejor. Sin embargo, seguimos teniendo aquí dos incógnitas, no podemos resolver todavía. Así que vámonos a la ecuación 2, ¿sale? La ecuación 2, bueno, esto le voy a poner aquí que viene de la 3. Ahora vamos a poner acá que viene de la 2. Así como sustituimos P por L sobre AE en la ecuación 3, hay que hacer algo similar en la ecuación 2. ¿Cómo nos quedaría la ecuación 2 sustituyendo P por L sobre AE? Fuerza interna del aluminio. Fuerza de aluminio, ajá. Longitud del aluminio, área y módulo del aluminio. Muy bien. Igual a menos, ese menos porque ya lo tenemos aquí en la fórmula, ¿verdad? Y luego, fuerza del acero, longitud del acero, área del acero y módulo del acero. Y eso más 0.02 pulgadas. Ahora, yo le dejo aquí indicado que son pulgadas porque hay problemas en los que te dan la medida en unas unidades y los datos de las fórmulas los tienes en otras unidades. Entonces hay que siempre tener el cuidado de que sean homogéneos, ¿sale? Que sepamos de qué estamos hablando. En este problema no hay tanto conflicto porque todo está en sistema inglés. Y dijimos, si la fuerza está en libras, si el esfuerzo está en PSI, si el área está en pulgadas cuadradas, pues claro que la distancia tiene que estar en pulgadas. Así que no hay ningún problema. Pero imagínense, por ejemplo, que yo esta distancia se las hubiera dado en pies. Yo tendría que convertir los pies a pulgadas, tal vez. ¿Sale? Entonces, sí hay que tener en cuenta que son, aunque nos vamos a dar cuenta de que son unidades compatibles y no pasa nada. ¿Sale? Sustituimos, al igual que en esta otra, ponemos aquí fuerza del aluminio por lo que mide la barra de aluminio, que son 60 pulgadas. El área del aluminio, ¿ya la calcularon? Sí, ¿verdad? Mide 6 de alto y 0.5 de ancho. Esa tiene 3 pulgadas cuadradas. Y su módulo quedamos que era de 10 por 10 a la 6 PSI. Esto va a ser igual a menos fuerza del acero por 30 pulgadas entre 1 pulgada cuadrada por 30 por 10 a la 6 PSI. Y eso más 0.02. Como les decía, esto ya está en pulgadas cuadradas, PSI. Entonces, no hay problema con este. Sí es correcto que esté en pulgadas. No hay que hacerle nada. ¿Sale? Y en ese sistema, ¿qué nos va a dar la fuerza?
libras. Libras. ¿Sale? Libras. Recuerden que kip de hecho es kilolibra, ¿verdad? O sea, son por miles de libras, pero al final de cuentas, libras. Nada más no lo confundan con kip, porque kip es esfuerzo, no fuerza. ¿Sale? Entonces, nos va a dar en libras. Ya si ustedes ponen el resultado en kilolibras, pues en kip. Pero esta sería. Ahora, aquí, al igual que en la otra, me gustaría que despejaran una de estas dos, la del aluminio o la del acero. ¿Sale? En este caso, les voy a pedir que despejen la del aluminio. Y bueno, mi recomendación es, pueden hacer esta operación y tener simplemente un número multiplicado por FAL y después pasarlo dividiendo. ¿Sale? Pueden hacer esta operación y tener un número por FAC. ¿Sale? Para que la ecuación sea más sencilla y no estén haciendo demasiados cálculos juntos en la calculadora. ¿Sale? Entonces, esa es mi recomendación, que primero lo pongan de forma numérica, lo de FAL, de forma numérica lo de este, hagan el despeje y ya sale acá un poquito más fácil. Y bueno, lo que faltaría sería que tanto la ecuación 3' como esta, que le voy a llamar la 2', se tienen que sustituir en la ecuación 1 para poder resolver. Sí, se tiene que hacer un sistema de ecuaciones y lo vamos a resolver por sustitución en esta ocasión. Díganme qué número quedó aquí multiplicando a FAL. Les va a dar algo por 10 a la menos 6. ¿2 por 10 a la menos 6? 2 FAL. Ah, no, perdón. Mejor 2 por 10 a la menos 6 de FAL. ¿Verdad? Es igual a menos. ¿Cuánto les dio este? ¿Cuánto les da este número? ¿Les da 1 por 10 a la menos 6? Bueno, pues es 1 por 10 a la menos 6 de FAC. Y eso más 0.02. ¿Qué tengo que hacer para despejar FAL? Nada más dividir todos estos entre 2 por 10 a la menos 6. Y bueno, con eso pues hasta aquí llegaríamos de esta sesión. Porque pues ya nos quitó un poquito de tiempo el improvisar la clase y lo del simulacro. Pero hasta aquí quedaría. Nada más sí me gustaría que la dejen ya despejada, ¿verdad? Que aquí les quede, bueno, les tiene que quedar menos 0.5 de FAC más 10.000. A esta ecuación le voy a llamar la 2'. Y de hecho, de acá debimos haber despejado la fuerza del latón como 0.5 de la fuerza del acero, que a esta le voy a llamar la 3'. ¿Por qué despejé fuerza del latón en función del acero y fuerza del aluminio en función del acero? ¿Por qué creen que estoy despejando todas en función del acero? Bueno. Porque estamos buscando el esfuerzo en el acero.
porque estamos buscando la fuerza del acero, así es. Y posteriormente el esfuerzo. Entonces, estoy tratando de dejar todo en función de la fuerza que me interesa, ¿sale? Ahora, aunque no fuera esa la que busco, si se fijan, es la que es común entre las dos ecuaciones. Entonces, de hecho, es más fácil sustituir todo con la que sea más común entre todas. Bueno, pues entonces hasta ahí lo dejamos. Ya la siguiente clase seguimos revisando a ver qué más sacamos.